Si le estás gustando a la persona que tienes enfrente, su cuerpo va a estar dirigido hacia ti, sus pies también. Que si la otra persona tiene la capacidad de afectarte a ti o de influirte, de alguna manera tú ya estás perdiendo también la capacidad de voluntad que tienes y de consciencia para ser tú quien decida cómo quieres actuar. E intentar utilizar la comunicación no verbal no para juzgar, sino para sacar información sobre esa persona y que sirva para que esa interlocución sea siempre favorable. Es importante, sobre todo, que las mentiras se notan muy rápidamente en las entrevistas de trabajo, pues intentar siempre ser sincero, mostrarse tranquilo. Solamente utilizando la comunicación no verbal no podemos saber al 100% si alguien está mintiendo, porque lo que la mayoría de las personas no sabe es la renuncia que hacemos para poder ser aceptados dentro del núcleo familiar o social. Entonces lo que hacen los niños inevitablemente es imitar a sus padres, pero lo que sí es importante es que también les alentemos a que sean ellos mismos, a que poco a poco vayan descubriendo quiénes son y a permitirles ser lo que son. Pero sobre todo, cuanto más conciencia tengamos de nuestro cuerpo, más coherente va a ser el mensaje que demos desde los dos vehículos, el oral y el corporal. Bueno, lo que te brinda la comunicación no verbal primero es reconocer qué está pasando en la interacción con la otra persona, cómo está la otra persona, qué emociones están pasando a través de ella. Entonces eso te da pie a ti para saber cómo actuar. Lo que sacamos con la comunicación no verbal es la ventaja de saber cómo está nuestro interlocutor y eso va a afectar también a cuál es nuestra interlocución. De esa manera podemos, en negociaciones, por ejemplo, saber si tenemos una estrategia por dónde entrar a nuestro interlocutor para sacar algo a cambio, o si vemos que la persona que tenemos enfrente estamos notando que tiene gestos o señales corporales de enfado, pues sabemos que nosotros podemos bajar un poco en intensidad para favorecer a que esa persona baje también su emoción. O sea, lo que nos brinda la comunicación no verbal es la capacidad de saber cómo está el otro y cómo podemos nosotros utilizar esa información a favor y en beneficio personal. Bueno, pues sobre todo si le estás gustando a la persona que tienes enfrente, su cuerpo va a estar dirigido hacia ti, sus pies también. Va a tener una interlocución contigo mirándote, atendiéndote, con gestos de afirmación, asintiendo lo que estás diciendo, interactuando contigo, dejándote hablar y luego hablando él. Va a haber un orden en esa interacción. Se va a notar un interés por su parte. Entonces, cuando una persona no está interesada en seguir estando contigo, lo primero que hace es que su mirada se va hacia otro lado. Y ha habido algo que ha llamado su atención. Entonces, esto es muy importante, darse cuenta de qué señales de su cuerpo ya están mostrando interés hacia otra cosa, un elemento, un objeto, otra persona. Se dice también que los pies, según donde dirigimos los pies, ya está marcando hacia dónde queremos empezar a caminar, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Entonces eso también puede ser una señal importante. ¿Hacia dónde está dirigiendo sus pies? Su cuerpo, ¿no? O sea, todo eso nos va a marcar mucho si esa persona se siente a gusto con nosotros o ya directamente quiere irse a otro lugar que le interesa más. Pues es que eso me lo preguntan mucho y yo siempre digo, bueno, es de formación profesional. Normalmente, si estoy mirando, es algo que no puedo no tener en cuenta. Lo que sí es verdad, y esto es un detalle que para mí es importantísimo y dista una gran diferencia entre el uso de la comunicación no verbal, es si yo estoy juzgando a esa persona porque estoy observando o deduciendo cómo se está sintiendo, o si simplemente es una información que me sirve a mí para quizás también muchas veces ser compasiva. A veces he sentido que hay personas que sientes que con su argumentario, con su manera de hablar, pueden estar sintiéndose un poquito por encima y tú puedes entrar a eso, ¿no? Y puedes adoptar una postura más beligerante o simplemente saber, es como no entrar en la batalla de egos, ¿no? O no entrar en el trapo de la otra persona, porque si la otra persona tiene la capacidad de afectarte a ti,
o de influirte, de alguna manera tú ya estás perdiendo también la capacidad de voluntad que tienes y de conciencia para ser tú quien decida cómo quieres actuar. Entonces, claro, yo observo, analizo, concluyo, a veces atino y a veces pues también doy un margen, y esto es importante, de poner en cuarentena los gestos, de poner en cuarentena todo lo que se ve, porque no siempre a simple vista es concluyente un gesto o varios gestos. Pero sí es importante ser humilde e intentar utilizar la comunicación no verbal no para juzgar, sino para sacar información sobre esa persona y que sirva para que esa interlocución sea siempre favorable. Entonces yo sí, analizo, observo, miro, pero suelo ser también bastante neutra. Pues muchísimo. Además, cada vez se hacen más formaciones de cómo mejorar la comunicación no verbal pues en todo este tipo de ámbitos, ¿no? En el laboral, por supuesto, ¿no? Es importante, sobre todo, que las mentiras se notan muy rápidamente en las entrevistas de trabajo, pues intentar siempre ser sincero, mostrarse tranquilo, mostrarse relajado, y esto es importante. Hay veces que no queremos movernos, por si acaso al movernos se nos va a notar, y es todo lo contrario. Cuando una persona no se mueve y está tensa, genera cierto rechazo porque es antinatural. Todo lo que parezca antinatural va a generar en la otra persona cierta distancia y cuestionamiento. En las negociaciones es súper importante también tener en cuenta al interlocutor, porque suelen ser de un tira y afloja. De momento uno está arriba y luego pasa el otro, entonces encontrar un punto de conexión en el que las dos personas estén ahí entendiéndose es muy importante. Para eso ser muy paciente, utilizar muy bien las estrategias de negociación, saber ceder. Y es importante porque cuando uno cede es mucho más fácil, o incluso hay una mayor estadística de que la otra persona también ceda. O sea, muchas veces para conseguir algo del otro uno tiene que darlo con anterioridad. Sí, en los juicios es muy importante porque se nota todo a la legua, sobre todo cuando eres tú, ¿no?, el que tiene algo que perder. Es cierto que cada vez, bueno, con la justicia, ¿no? Yo cuando hablo con muchas personas que acaban de pasar por juicios, incluso pensando que llevaban el juicio ganado, la situación hoy en día es que es tan inseguro si vas a ganar, si el fallo es a favor o en contra, que incluso las personas que van muy seguras a veces pueden titubear o pueden sentir cierta inseguridad. A la hora de un juicio, es verdad que los detalles son mucho más importantes, se mide muchísimo lo que se dice, lo que no se dice, pero siguiendo la regla de estar tranquilo y de sentirse relajado, simplemente hay que intentar ser uno mismo. Bueno, esto es muy interesante porque además se ha hablado muchísimo de ello. No se puede detectar al 100% cuando una persona miente a través de la comunicación no verbal, eso no es así. Además, las últimas investigaciones lo que afirman es totalmente lo opuesto, ¿no? Es que es a través de la palabra, lo que estás contando, cómo lo cuentas, si siempre cuentas lo mismo, si no, si hay detalles que cambian. Las personas que siempre cuentan lo mismo y no hacen ninguna implementación de ningún detalle nuevo, a veces puede parecer que se lo saben de memoria. Entonces, cuando realmente tú has vivido una situación, hay veces que cuentas más detalles, pero el resultado siempre es el mismo, la historia siempre es la misma, ¿no? Y eso es importante. Solamente utilizando la comunicación no verbal no podemos saber al 100% si alguien está mintiendo. Podemos saber cómo se encuentra de estado anímico, si está nervioso, si está tenso, si hay algo que le molesta, si no se encuentra totalmente cómodo ni confortable. Lo que sí nos va a servir eso es para ver cómo se encuentra la persona, pero los estudios hoy en día lo que nos dicen es justamente lo contrario, que tenemos que tener en cuenta lo que está diciendo, cuál es el relato. Si una persona se ciñe únicamente a contar lo mismo una y otra vez y no implementa más detalles de lo que había a su alrededor, de lo que estaba pasando, es sospechoso, porque es como si se estuviese aprendiendo algo, un guión de memoria, y lo estuviera soltando todo el tiempo. Entonces es importante también que lo que cuente el narrador o la persona que está diciendo algo sea coherente una y otra vez, o sea, que el testimonio sea lo mismo, pero que si se puede ampliar la información sea coherente. Bueno, pues es muy sencillo, porque si a través de la comunicación no verbal lo que hacemos es
conocer qué estado anímico, qué emociones están filtrándose a través del cuerpo, si yo sé reconocer esas señales en los demás, puedo utilizarlas para conocer las mías. Y eso me va a ayudar mucho a la hora de gestionar mis emociones. Daniel Goleman, que hablaba de la inteligencia emocional, hablaba de la autorregulación. Bien, no nos podemos autorregular si no sabemos qué estamos sintiendo, ¿no? Hay que etiquetar primero esa emoción, darse cuenta de qué partes de mi cuerpo están empezando a sentirla y de esa manera yo podré tomar parte en esa gestión emocional, ¿no? Entonces, lo primero es saber y luego también es conocer que a través del cuerpo tenemos un vehículo directo para ayudarnos a conseguir esa calma a través de nuestro sistema de la prefrontal, ¿no? De esta parte prefrontal, que es la que nos ayuda a regular todas estas emociones. Entonces, si yo a mi cuerpo le doy un poquito más de pausa, si me doy cuenta de que estoy hablando demasiado rápido con mis manos y esto me está agitando, si yo puedo utilizar el movimiento de mis manos para calmarme, si puedo desacelerar el ritmo con el que hablo, el ritmo con el que me muevo, también estaré facilitando mucho esa gestión emocional y autorregulándome. Esto es súper importante porque lo que la mayoría de las personas no sabe es la renuncia que hacemos para poder ser aceptados dentro del núcleo familiar o social. Entonces, lo que hacen los niños inevitablemente es imitar a sus padres porque son sus dos grandes referencias y no solo en la manera de hablar, de expresarse, ¿no? En las manías, sino también en cómo se comportan. Y este comportamiento está asociado directamente con un sistema de creencias. Entonces, está mucho más ligado el sistema de creencias al comportamiento que lo que creemos. Entonces es importante que aunque sea inevitable que nuestros hijos nos imiten porque necesitan buscar referencias y pilares en la vida, a veces serán los padres, a veces serán los profesores, a veces será un vecino o un amigo o simplemente un deportista de élite que para ellos es inspirador. Pero lo que sí es importante es que también les alentemos a que sean ellos mismos, a que poco a poco vayan descubriendo quiénes son y a permitirles ser lo que son. A veces con esto de poner límites o con la educación restringimos demasiado a los niños y no se permiten ser ellos, no se permiten hacer travesuras, no se permiten gritar, no se permiten hacer todas esas cosas que a los adultos les molestan. Entonces, tener espacios en los que ellos también puedan desfogarse y puedan sentirse aceptados siendo quienes son, les va a ayudar a que esos referentes que tomen desde lo comportamental, que también se traduce desde la comunicación no verbal, sea por parte de sus padres, pero también la completen con una gran parte de ellos. Normalmente le vamos a dar siempre más importancia al cuerpo, porque es lo que mayor representación tiene en nuestra mente. Entonces es importante que haya un mensaje claro entre el cuerpo y la palabra porque el cuerpo suma muchísimo. Y esto, por ejemplo, a la hora de detectar mentiras es lo que se mira. ¿Qué me estás contando? ¿Y qué me está contando tu cuerpo por otro lado, ¿no? Entonces, habrá veces que a lo mejor notemos ciertas incongruencias y habrá otras veces que no. Entonces es importante también estar muy seguro de lo que estamos percibiendo porque a veces simplemente es que la persona se siente un poco nerviosa y tropieza con su cuerpo y con las palabras y no coinciden. Entonces hay que elaborar muy bien o traducir muy bien ese lenguaje corporal y ese lenguaje no verbal. Pero sobre todo, cuanto más conciencia tengamos de nuestro cuerpo, más coherente va a ser el mensaje que demos desde los dos vehículos, el oral y el corporal. Total, pues es con lo que hemos hablado antes. Cuanto más información tenga yo de las señales que me está dictando mi cuerpo, antes puedo intervenir en lo que esté pasando. Mi cuerpo me está informando de algo que normalmente no es consciente. Forma parte del subconsciente, de esa parte de nosotros que no conocemos pero que tiene un lugar de manifestación que es el cuerpo. O los sueños, por ejemplo. Pero si lo hablamos desde el nivel corporal, es, digamos, como la pantalla más directa que tengo para ver aquello que soy incapaz de conocer de mí mismo.
Entonces, para un terapeuta, y además cada vez más en la terapia se incluye todo lo que tiene que ver con el movimiento somático, con el corporal, ¿no? Con el conocimiento del cuerpo, mente, emoción. Cuanto más sepa acerca de las señales de mi cuerpo, antes voy a detectar cómo funciona mi mente, cómo funciono ante determinadas situaciones en mi vida, mecanismos de defensa, mecanismos automáticos de acción. Entonces, todo esto me va a servir para también saber predecir de alguna manera lo que va a pasar en un futuro, y eso me va a ayudar a elaborar un registro y una manera también de actuar diferente, ponerlo en práctica y poco a poco ir creando hábitos diferentes de comportamiento. Pues al final siempre termino diciendo que el vehículo que ha unido todas mis facetas profesionales ha sido el cuerpo, porque yo empecé bailando, empecé haciendo exhibiciones de baile y demás, y de ahí terminé estudiando teatro. Estudié teatro textual, pero luego también me formé mucho en teatro corporal, en teatro gestual, y ahí el cuerpo era fundamental para construir un personaje. Construíamos desde el cuerpo, desde la postura corporal, desde la expresión, cómo se movía. Entonces ahí empezábamos ya a entender que una emoción y un sentimiento estaba muy vinculado a un cuerpo. De pronto te colocabas en una postura y empezaba a emerger algo en ti, algo diferente. Ya hablabas de otra manera, sentías de otra manera, pensabas de otra manera. El personaje te iba habitando, ¿no? Que es lo que se decía. Y de ahí poco a poco se fue abriendo mucho más este aspecto hasta que llegó la comunicación no verbal a mi vida. Y todo esto también venía porque yo he sentido siempre mucha curiosidad por saber qué es esto del cuerpo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cuerpo, la salud del cuerpo, los trastornos que podamos ver, ¿no? Como epidermis o alteraciones de la piel, enfermedades? Yo, por ejemplo, ¿no? Pues tengo hipotiroidismo. ¿Qué tiene esto que ver? ¿De dónde viene? Tuve psoriasis. ¿De dónde viene esto? Saber un porqué, qué había detrás de cada cosa. Tú ibas al médico y te decían que esto era por la sangre. Tú decías, ¿pero qué sentido tiene esto, no? A medida que me iba informando más y que además también iba conociendo a terapeutas, ¿no? Que se dedicaban al trabajo de la Gestalt, a la homeopatía, incluso de la bioenergética, pues iba viendo que había otro tipo de alternativas que le daban al cuerpo también un significado importante y un papel importante en nuestra salud. Entonces de ahí un poco de la necesidad de entender el papel del cuerpo y la vinculación que tiene el cuerpo con la mente y con la emoción, pues me nació, ¿no? esta necesidad de investigar más y de querer conocer muchísimo más el papel del cuerpo en nuestra vida. Bueno, yo voy a poner un ejemplo personal porque a lo mejor es la manera más clara en la que esto se puede entender. Yo durante mucho tiempo he tenido psoriasis, que es algo que no nos afecta a una gran parte de la población y que además se asocia mucho al estrés. Pero es que el estrés es un concepto muy amplio y muy vago. ¿Qué me genera estrés? Me genera estrés una llamada, me genera estrés el trabajo, me genera estrés una situación, me genera estrés una emoción que no ha salido, me genera estrés una memoria que está ahí en el subconsciente. Bueno, pues yo me di cuenta que las partes de mi cuerpo en las que tenía la psoriasis tenían que ver con una sensación de impotencia que en un momento dado en mi vida sentí y que no se había liberado. En el momento en el que yo fui tirando del hilo y fui trabajándome, fui viendo de dónde venía, qué situación, qué había detrás había miedo. Desde ese momento asocié muy bien y muy fácilmente que la psoriasis que tenía que ver o estaba asociada al miedo. Y poco a poco, al trabajar, fue desapareciendo. Entonces, me ayudó mucho entender qué había detrás de una somatización, qué emoción y a qué situación, en qué momento vital de mi vida había sucedido para poder desbloquear esa memoria y liberar. Entonces, la comunicación no verbal, incluso el lenguaje corporal, sirven para contextualizar y ayudarme, en mi caso me ayudó a liberarme. ¿Sabías que existen 19 tipos de sonrisas, pero solo 6 están relacionadas con la felicidad? Y es que el 93% de nuestra comunicación es no verbal, lo que significa que dominar este lenguaje puede marcar la diferencia en tu vida. Desde conseguir un sí en una entrevista de trabajo, cerrar una negociación con éxito, crear conexión en una primera cita o resolver conflictos de forma efectiva, tu lenguaje corporal lo dice todo.
En Televisión Consciente hemos creado un curso donde aprenderás a interpretar microexpresiones, ajustar tu postura y proyectar confianza, mejorando tus relaciones personales y profesionales. Accede al curso completo en televisiónconsciente.com y comienza tu transformación.